Bienvenidas, soy Cris Tirado de Carácter de Mamá y hoy tengo una invitada especial. Ella es Débora Anticona, asistente social, casada y tiene dos hijas. La hija mayor se llama Milagros y la menor que es Stephanie. Y vamos a compartir un poco de su historia sobre su hija mayor, que ya tuvo un diagnóstico y bueno, ella nos va a dar más detalle al respecto. Así que le doy unos minutos para que se presente. Bien, mi nombre es Débora Anticona, trabajadora social, ya como 40 años. Trabajo en un hospital de salud pública del Perú. Muy bien. Soy casada, tengo bueno, he tenido dos hijas. Actualmente solamente está con nosotros Stephanie, de, de 30 años de edad. 30 acaba de cumplir usted, wow. Bueno, pero ahora vamos a hablar sobre Milagros, de su historia, de lo difícil que fue, ¿no? Desde el momento que ella nació, ella tuvo una complicación médica. Entonces, ¿nos podría compartir un poco sobre eso? Bien, cuando nosotros nos casamos con mi esposo, que se llama Fernando Salazar. Estábamos muy ilusionados porque nos preparábamos para la vida en matrimonio, con mucha ilusión de tener nuestros hijos, pero a veces no nos preparamos porque no sabemos lo que va a venir. Siempre hay mucha ilusión cuando esperamos al primer niño, pero lamentablemente en aquella época el Perú pasaba por un problema de sendero luminoso. Era muy angustiante para nosotros las mujeres embarazadas porque había mucho corte de luz. En aquella época no había un seguro integral de salud, solamente se contaba con E-Salud, que era un beneficio para los trabajadores que trabajaban en sectores privados o también estatales, pero el seguro solamente cubría al trabajador, más no al cónyuge, a los hijos. En esas circunstancias, Milagros nace en 1989, cuando ella llega a la vida. Justo su papá le toca atenderme porque él es médico de profesión con otro ginecólogo. Me ingresan a sala de operaciones y en ese momento se va la luz porque hubo un atentado. Entonces me atendieron a oscuras, pero aún así yo escuchaba al momento que había mucha exclamación por parte de mi esposo, mucho dolor, porque él manifestaba ya que algo había en el nacimiento de mi hija. No sabía, lamentablemente no sabía, muchas veces por la ignorancia de los diagnósticos, no sabía qué significaba todo el problema de ano imperforado con muchas problemas a nivel de intestino grueso, ¿no? Entonces ella ahí, conforme iba creciendo, iba manifestando estos problemas con las infecciones continuas de las infecciones urinarias, el problema que los intestinos no asumían su función, y más o menos a la edad de 4 años la tuvieron que intervenir y retirar todo el intestino grueso y se quedó con el ilion. Eh, la vida de Milagros no fue nada fácil porque desde 2 días de nacida la tuvieron que intervenir para salvarle la vida, y las cuales fueron, conforme la edad fue avanzando en ella, la cantidad de operaciones también se fueron presentando con mayor frecuencia. Ella, Mm. Lo que usted comenta, recibió. disculpe, lo que Sí, usted comenta del momento del nacimiento, ¿hubo ahí un tema, negligencia médica?
o también había No, algo genético, algo que ya venía dentro de ella. ella nació con problemas congénitos muy serios a nivel de intestinos, Ujú, ¿no? sí. Con fístulas. Entonces, ella, por esas fístulas que no lo lograron solucionar cuando era niña, cuando era bebé y cuando iba creciendo, por las infecciones urinarias, tenían una explicación, pero lamentablemente nunca los médicos buscaron el porqué de las infecciones, solamente le dieron todo el tiempo tratamiento, tratamiento y hasta en un determinado momento ya no había ningún medicamento para esa infección urinaria. Es ahí cuando ella hace el problema renal. A la edad de 15 años, ella presenta su cuadro de infección renal crónica y después tuvo casi 5 años en hemodiálisis, de los 15 hasta los 20 años. Y realmente fue un cuadro bastante complejo porque desde que nació, como usted va diciendo, ¿no? Ella fue operada, eh, varias cosas que se fueron desarrollando, las infecciones, para que luego venga el tema de la insuficiencia renal y las diálisis que ella tuvo que hacer. Eh, bueno, fue un tiempo bastante difícil. ¿Cómo ustedes aceptaron todo esto, ¿no? ¿Cómo lo tomaron ustedes como padres? Cuando Milagros tenía 10 años, ella definió un problema, ¿no? Es que ella tenía un problema muy serio estéticamente. Su abdomen estaba muy elevado porque los intestinos no funcionaban en ella como lo es normal. Entonces eso hacía que su abdomen se elevara y pues ella recibía mucho maltrato, em, de las personas en el sentido de que la observaban y murmuraban muchas veces y le hacían sentir mal porque decían, esa niña está embarazada, ¿no? Entonces ella se sentía muy triste porque ella sabía que pues era un problema que tenía físicamente. Entonces, cuando ella tiene 10 años, eso se termina de solucionar con una operación y reoperaciones porque se complicó ahí en esa época, casi fallece, porque ahí sí, hubo un descuido médico, pero lamentablemente se dieron en esas circunstancias de que a ella le confrontó con su fe. Ella, en ningún momento dudó de Dios, sino más bien ella em, se entregó totalmente a Dios, ¿no? Y cuando las personas le preguntaban por qué ella estaba ya varios días en posoperada y la situación no era favorable para ella, ¿no? Entonces le preguntaban, ¿y cómo estás tú, Milagros? ¿Cómo te sienten? Ella decía, bien, yo estoy bien. Yo estoy bien, decía, y lamentablemente ella no estaba bien, pero ella siempre manifestaba eso, ¿no? De que ella estaba bien. Nunca durante todo el tiempo de vida, ella jamás se quejó de por qué Dios le daba esa prueba, de por qué ella estaba pasando esas operaciones frecuentes, porque ella tenía que hacer frente a todo eso, ¿no? No, ella nunca se quejó o maldijo a Dios. Al contrario, ella siempre vivía feliz, la vida la vivía a lo máximo. Ella desde que iniciaba el día levantaba sus manos al cielo y gritaba con mucha emoción, agradeciendo al Dios de amor por un nuevo día que le permitía ver la luz, respirar el aire, estar con la familia que ella mucho amaba, ¿no? Pues todo en ese tiempo nos permitió a nosotros también experimentar el amor de Dios para con nosotros, porque en los momentos más difíciles, ella siempre recibía un milagro, recibía una recuperación pronta y eso nos hacía sentir de que Dios estaba cerca de ella, ¿no? Eh, Ella conversaba mucho con Dios, dedicaba mucho tiempo a estar en comunión con Él
y eso le permitió a ella tener un don muy especial de poder ver el dolor en otras personas, el sentimiento de tristeza en otras personas, la angustia en otras personas. Y ella se podía acercar, podía hablar con las personas y podía ellas ayudarlos en su momento de dificultad, en su dolor. Y eso es una bendición que ella tuvo hasta el último día de aliento, ¿no? El poder traer consuelo a otros, a pesar que ella estaba muchas veces más adolorida que la persona a quien ella estaba aconsejando, o ella estaba en problemas más serios, confrontando de repente su fe, pero ella estaba ayudando a otras personas a solucionar sus conflictos psicológicos, físicos, sus dolencias, sus problemas de relaciones de hijos con padres, padres con hijos. En esas circunstancias ella estuvo siempre presente, y cuando tenía, por ejemplo, las sesiones de hemodiálisis, ella siempre trataba de llegar al lugar donde ella hacía sus 3 horas de terapia, de llegar con la sonrisa, llegar con alegría y contarles a todos, preguntarles a todos cómo estaban, siempre ella atenta, ¿no? Atenta a que las personas no renieguen de Dios, porque en las personas que hacen hemodiálisis, no sé si algunas personas han tenido esa experiencia, pero hay mucho dolor, ¿no? Las personas que tienen ese diagnóstico se privan mucho de la comida, del agua, y ya no hacen una vida normal porque tienen que estar sujetas a un horario de una máquina. Ya no hay esa satisfacción muchas veces, ¿no? Pero Milagros fue feliz, lo vivió hasta el último día, feliz. Ella tenía siempre una alternativa a todos los problemas, y era su carácter, ¿no? Que ella había aprendido a Ujú. hacer frente a todo con Sí, un amor hacia Dios, con una confianza, con una alegría que no permitía que haya tristeza en su corazón. Ella siempre estaba desafiando, estaba siempre soñando de llegar a las naciones para dar testimonio del amor de Dios. sí, Y por eso es que en esta noche ella ya no está, pero su legado, su experiencia, su testimonio de vida sigue siendo una inspiración para los que lo hemos conocido, y para los que no lo han conocido a través de nuestro testimonio, ella sigue viviendo. Y agradezco en esta oportunidad a la doctora Cristi, sí, Tirado, por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes una pequeña referencia, ¿no? De la sí. vida de Milagros. Bueno, yo le agradezco mucho porque, bueno, también tengo que explicar que Milagros es mi prima, porque ella sigue viviendo dentro de mi corazón y ha sido una de las inspiraciones más grandes que he tenido en mi vida, y por algo es que existe este canal, porque hemos aprendido mucho a través del testimonio de ella, como lo que usted dice, ¿no? El que ella, por más que ella esté sufriendo, ella no se quejaba y seguía diciendo que ella estaba bien. Y eso de verdad inspira a muchas personas. Y necesitamos más testimonios así, como los de Milagros, de cómo Dios ha obrado en su vida para que ella pueda afrontar una enfermedad, ¿no?, que es tan complicada como lo de la insuficiencia renal y todo lo que ella vivió desde el momento que ella nació. Y por eso también era importante conocer el testimonio de usted como su mamá, porque las mamás también influimos de alguna manera en los hijos, ¿no? En su desarrollo espiritual. O cómo cree usted que ha influido para que ella desarrollara ese carácter que tenía ya desde pequeña, ¿no? Sí, eh, cuando yo estaba gestando, a los 2 meses más o menos de gestación, tuve un sueño, ¿no? Donde yo la perdí a mi hija. Y entonces yo luché en ese sueño, y, y pedí a Dios que me ayudara a retener a mi niña, y que me ayudara a quitarle a la persona que me lo quería arrebatar.
Entonces, después de esa lucha, quedó en mí ya algo que me inquietaba todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Comencé a dedicarle a mi hija a Dios, pero como en aquella época no había ecografías, yo no sabía si era mujer o hombre, porque en ese entonces no se sabía todavía determinar el sexo a través de una ecografía, porque no habían aquí en el Perú. Entonces, lo único que a mí me quedó por hacer es dedicarlo, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, si es mujer o si es hombre, es para ti. Solamente para ti, para ti, para ti. Y eso era todos los días que yo le entregaba a Dios, ¿no? Y yo le decía, Señor, que sea para ti. Úsalo como tú vas a hacer de ella. Yo no me voy a oponer, que sea para ti, pero cuídala, que nazca bien, le decía, ¿no? Y, y más o menos entrando a eso de los pocos días de ese sueño, yo tuve una amenaza de aborto y me acordé. Entonces el médico me pidió que hiciera un reposo absoluto, me colocaron tratamiento y milagros. Continuó en la etapa de la gestación, pero eh, mencionan los especialistas que cuando algo no está bien, la misma naturaleza lo elimina. Podría haber sido así, pero yo mucho supliqué a Dios por ella. eh, y al final el Señor em, la concedió la vida, nació, pero lamentablemente nació con muchos problemas, como les vuelvo a repetir, en el cual confrontó nuestra fe. A mí me hacía pensar en tantas cosas porque me había preparado para tener una familia, pero no sabía que esta familia iba a venir con tanto problema de salud, que a los 2 días de vida la tuvieron que intervenir y después a pocas horas reintervenir. Y siempre en ella era eso, ¿no? La operaban y la reoperaban. No era como en otros niños que las operaban y ya. En ella no, en ella siempre se complicaban las cosas, como que nos querían hacer a nosotros dudar del amor de Dios, ¿no? Pero ahí a veces flaqueábamos también porque nos sometíamos a llanto, a tristeza, ¿no? Porque somos humanos. Y al final, nuestras experiencias siempre, siempre han sido más acercarnos a Dios, ¿no? Y realmente con Él hemos podido sobresalir y sobrellevar también el dolor, ¿no? De ver crecer a mi hija, de ver realizarse, y porque ella se realizó en todo, era una niña que aprendió sola a leer a los 3 años. Nadie le enseñó, ella sola, con sus cualidades, con su inteligencia que Dios la dio. Ella era una niña que veía en las primas mayores que ya estaban iniciando estudios y ella quería ser igual que las primas y ella miraba a las primas y eran sus objetivos de vida. Y ella siempre miraba un ejemplo en ellas, ¿no? Las primas mayores y mucho se acercaba a ellas y quería ser como ellas, ella quería leer, quería sumar, restar y quería adelantarse a todo. Y lamentablemente esa inteligencia, esa habilidad que Dios le dio, no la pudo ella aprovechar en lo que ella hubiese querido, ¿no? Porque ella decía, mamá, yo hubiese querido estudiar medicina, pero yo sé que no me da el tiempo, la fuerza, la vida, decía ella, ¿no? Porque cuando tenía exámenes que dar en la universidad, nosotros la teníamos que subir en brazos con su padre para que ella diera un examen, ¿no? Pero ella nos desafiaba y decía, mamá, yo es el último día, tengo que hacer algo porque yo no puedo pasarme como ociosa porque no me siento que estoy bien, me decía, porque
el ocioso no puede llegar al cielo, me decía, ¿no? Entonces yo quiero llegar al cielo, yo no quiero tener ninguna cosa que no me favorezca para llegar ahí, decía ella, ¿no? Y eso es que a nosotros nos desafiaba. Y por eso es que yo le podía entender y solamente lo que yo hacía era entregarme a Dios, ¿no? Orar a Dios, pedir que me dé más sabiduría para poder acercarme más a ella y poderle hablar, poderla enseñar, educar en algunas cosas que necesitaba ella, porque tenía un carácter muy firme, directa para decir las cosas, ¿no? Sí, Nunca amó el dinero, nunca le tuvo importancia al dinero ella, nunca le importó el valor del dinero, ¿no? Sí, sí, porque ella se preparaba para otra cosa. Sí, sí. Bueno, ella fue misionera. Donde iba siempre tenía una palabra para compartir con otros. Y sí, eso que usted comenta del tema de la universidad, es importante también hablarlo, porque hablamos mucho de las adaptaciones que tienen que hacer las instituciones públicas, públicas y privadas, ¿no? Hablamos mucho de la inclusión, y en este caso, por el tema de la insuficiencia renal, es que ella estaba débil, no podía caminar, no podía subir las escaleras, ¿no? Porque era, ¿en qué piso era donde ella estudiaba? ¿El tercer piso? tercero, En el tercer tercero. piso. Y era difícil, y no había ascensor en la universidad, entonces ahí hay una limitación, esa es una barrera que está dentro del espacio físico, ¿no? Que no debería suceder, y así como ella hay muchas otras personas que quieren estudiar y no pueden porque hay una limitación, decimos, del espacio físico en realidad, ¿no? Porque hubiera sido lindo que tuviese un ascensor y ella no tuviera que hacer tanto esfuerzo para poder entrar. Bueno, pero vamos a aclarar, porque Milagros llegó a la universidad y ella estudiaba psicología. ¿En qué ciclo se quedó ella? En tercero. El tercer ciclo, ¿no? Y ella tenía 20 años. Ella vivió hasta los 20 años, vivió su vida al máximo. Hizo todo lo que ella pudo hacer hasta esa edad. Y bueno, ya nos ha compartido muchas cosas, ¿no? De las operaciones que ella tuvo, de los desafíos que pasó en la escuela también, porque como ella tenía su barriguita, ¿no? Parecía como una embarazada. Ella tenía 7 8 años y parecía como una embarazada, y eso también generaba bullying de parte de sus compañeros. Pero lo bonito es que la familia siempre estuvo unida, y la fe en Dios, sobre todo, creo que eso le ayudó bastante a ella. Pero usted diría, si también hubo una red de apoyo para ustedes como familia. Sí, para nosotros ah, alrededor de Milagros crecieron muchos primos, primas, ¿no? Y ellos son los que han sido para ella su fuerza, ¿no? Emocional, de alegría. Eh, Cuando ella los veía a sus primos hombres, ella decía, ahí están mis toros, decía, ¿no? Porque muchas veces ella llegó a necesitar muchas unidades de sangre para que puedan solucionar su problema de la anemia. Y pues todos los primos a ella le hacían la fila para donar su sangre, ¿no? Entonces ella decía, ahí están mis toros, decía por sus primos, ¿no? Como una broma, pero en realidad ella vivía muy agradecida porque los primos, todos, niños, grandes, los más jóvenes, los más adultos, siempre tenían una caricia para ella, ¿no? Una mirada de amor para ella. Y eso los que a ella le hacían sentir que valía la, el tiempo, ¿no? De vivir bajo esas circunstancias no le importaba a ella, porque ella sabía que al momento de encontrarlo a sus hermanos, a sus primos, ella, era feliz abrazándolos, conversando, aconsejándolos, burlándose muchas veces también con ellos, porque era muy graciosa. Y era feliz con la familia. Y la familia ha sido para nosotros nuestro apoyo, ¿no? Mis hermanas que mucho la protegieron, la quisieron, la amaron, ¿no? Y algunos también por parte del papá. También el papá mucho amó a Milagros. Mi esposo
no reparaba su tiempo, ni su trabajo, ni su esfuerzo, ¿no? Y Dios nos ayudaba también a suplir en lo económico, porque pues yo le decía siempre a ella, no deberías haberte llamado Carolina, porque era muy cara, ¿no? Todo el tratamiento que se necesitaba para ella. Pero Dios suplía, siempre ha suplido Él en todo. Y lo hizo vivir a lo máximo la vida también a milagros, ¿no? Ella amaba mucho viajar, Dios le dio la oportunidad de viajar, Dios le dio todo lo que ella quiso y todo lo que ella soñó, todo eso lo vivió. Y ella, al final me lo decía, ¿no? Y cuando ella estaba cerca ya a los días de muerte, ella, aquí en la sala, levantaba sus manos al cielo y le decía, gracias Dios, porque mandaste a tu hijo a morir por mí. Gracias porque le decía, tú y yo sabemos que si yo no hubiese nacido en este hogar, no hubiese llegado hasta esta edad de vida, le decía, ¿no? Con qué certeza, o sea, como ella conversaba con Dios, que a mí me hacía sentir que no era mi hija la que estaba aquí en esta casa, ¿no? Sino que era más de Dios que de mí. ¿No? Y entonces yo no lo sabía cómo comprender, cómo entender esa relación que ella tenía, ¿no? Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, yo lloro nada más cuando recuerdo todo esto, porque esa es la relación que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Que sea así, plena, que no importe nada, solamente Dios y uno, ¿no? Sí. Así es. Y Ajá. justo se le iba a preguntar como, ¿qué cambios ha generado en su vida esta experiencia de todo lo que vivió con Milagros, de ir al médico y a veces tratamientos caros, pero aún así, ¿no? Siempre se lograba el apoyo, cuando necesitaba también la sangre, o sea, Dios siempre proveyó todo eso para ella, pero para usted, ¿cómo, no? ¿Cómo experimentó todo eso? ¿Qué cambios generó en su vida? Ah, por ejemplo, para una madre, estar en estas circunstancias que yo lo he pasado es muy difícil. Eh, pero Dios siempre prepara para un objetivo de vida. Hace justamente un día atrás, eh, encontré a una mamá que tenía a su niña en UCI y su niña tenía el diagnóstico de lupus. Y ya estaba en la etapa casi final. Pero desde el momento que yo inicié mis entrevistas con la mamá, eh, gracias a Dios he podido acercarme y darle un poco de esa orientación que a mí no me lo dieron, pero yo aprendí y lo uso, ¿no? Entonces yo me he acercado a la mamá y le menciono, ¿no? Acércate a tu niña, perdónate, pídele perdón porque uno no es madre perfecta. Hay muchas cosas que hemos fallado, pero sería muy adecuado, le decía a ella, que tú te acerques a tu niña y lo abraces, lo beses y le digas que si ella parte, tú vas a quedarte bien, vas a cuidar de sus hermanos y que tú vas a estar tranquila, que ella parta con su Dios, pero que tú vas a poder continuar viviendo la vida juntos con sus hermanos y su padre, y que nunca la vas a olvidar. Pero sobre todo le mencionaba a ella, trata de que ella te perdone, porque después, cuando ya los hijos parten, le decía, ¿no? Por mi experiencia, siempre está el cuestionarse, el preguntarse, ¿lo hice bien?
no fallé y eso no deja muchas veces dormir, comer y continuar la vida en felicidad, no deja, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando mi hija estaba agonizando, Dios nos dio a las dos un mes entero de conversar, de besarnos, de acariñarnos. Y ahí yo le pedía perdón. Y a cada rato le pedía perdón. Porque pensé yo que si ella partiera y yo no lo hubiese hecho, ¿cómo iba a ser para mí posteriormente, no? Y le agradezco a Dios que me dio la oportunidad. Y hoy día abrí mis redes y me doy con la sorpresa que la niña de 20 años también ya partió, ¿no? Y me quedó más que mandarle un texto a su mamá para decirle, pues, no, que la admiraba también a ella porque había luchado muchos años con esta niña, ¿no? Y así, o sea, eso es lo que el Señor a mí me ha ayudado para poder consolar a otros, para poder ayudar a que los padres se preparen para el final, ¿no? Porque es muy triste. Sí, es muy triste. Sí, sí, tiene toda la razón. Todos nos tenemos que preparar para ese momento porque con hijos que tienen una condición especial, ¿no? Ya sea una condición médica o una discapacidad, uno no sabe lo que va a pasar. No, en realidad, en general, ¿no? Porque hay incluso un niño que nace sano, puede tener un accidente y nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, es importante esto, que nos preparemos. Yo le agradezco mucho por su tiempo, por abrir su corazón, por compartir esto, porque sabemos, bueno, ha pasado mucho tiempo, porque Milagros falleció en el 2010, ya son 16 años, ¿no? Pero el recuerdo Así sigue es. presente y sigue siendo una motivación para compartir con otros, ¿no? De verdad es muy bonito lo que usted hace, ayudar a las mamás a prepararse para este momento, porque nadie sabe lo que va a pasar. Así que, para terminar, si quisiera dejarnos algunas palabras finales, algún consejo para otras mamás que también tienen hijos con necesidades especiales. Sí, yo, siempre me afané que Milagros tuviera una carrera, que ella se preparara para la vida cuando yo no iba a estar. Porque una madre o un padre siempre se prepara pensando en que los hijos son los últimos en partir. No nos preparamos para que ellos nos lleven la delantera, ¿no? Entonces, en mi mente, mi manera de pensar estaba en que Milagros iba a quedar, pero yo no quería dejarla desprotegida. Y siempre me afanaba que ella eh, tuviera algo con que defenderse en la vida. Y lamentablemente no es así. Dios tiene sus planes, Dios mueve las circunstancias de acuerdo como Él quiera. Yo la había entregado a mi hija cuando estaba en mi vientre y Dios iba a tener cuidado de ella. Si dice la Biblia que Dios tiene cuidado de las aves, ¿no? Cuanto más de uno que nos ha hecho a imagen y semejanza de Él y ha dado su vida de su Hijo por nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos pensamos hacer las cosas creyendo que es lo mejor, ¿no? Pero ya Dios lo tenía todo definido. Y de repente que por ahí no le ayudé a vivir a Milagro la vida plena, ¿no? Una vida de repente sin responsabilidades. Pero, ¿cómo saber? Porque al final ella me dio a entender que ella en todo aprovechó su tiempo, ¿no? Entonces, em, es eso, el decirle a todos, ¿no? Dejemos en las manos de Dios nuestros hijos, que Él tiene mejor cuidado, que Él los tiene todos los días
en sus manos de cada uno de nuestros hijos. Y la mejor decisión la va a dar siempre Él, ¿no? Y había una cosa que yo siempre le decía a mi hija, y eso me hace también a mí pensar y vivir, ¿no? Yo le decía, hija, tanto has sufrido en esta vida para que al final no tengas la seguridad de irte al cielo. Entonces es bien difícil llegar ahí, le decía, y yo lo veo a través de tu vida. Y cuando yo reflexiono en esto, yo digo, Señor, yo no estoy haciendo nada, porque es bien difícil llegar al cielo. ¿Cuánto significó la lucha en vida de mi hija? Y pues es un desafío para cada uno de nosotros, porque ella hasta el último momento con dificultad, porque a ella le costaba respirar, porque llegaba a veces a estar con 4 de hemoglobina, pero sin embargo no dejaba de hablar de Dios, con su testimonio, con su sonrisa, con sus miradas, con sus caricias, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, ¿sí? Y gracias, Cristi, porque tu vida también es un testimonio, tus hijos son un testimonio. Que Dios les ayude también a ustedes, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por su tiempo. Y bueno, ya la dejo para que siga haciendo sus cosas, porque ella trabaja en el hospital, a veces está de guardia, se queda toda la noche, pero aún así nos ha dado este espacio para compartir. Y ya después esperamos poder también tener otra conversación, porque hay mucho más, ¿no? Pero a veces el tiempo nos queda corto. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Estamos siempre para compartir y animarnos los unos a los otros en enseñar. Y muchas bendiciones para todos.